Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la asignatura Fundamentos de Costos en Alimentos y Bebidas. El día de hoy abordaremos el tema 4, Control y Costeo de los Recursos Humanos. Mi persona, Iris Rojas, y mi compañera Vivian Singer desarrollaremos el siguiente ejercicio práctico relacionado al tema 4, donde calcularemos la nómina neta y sus contribuciones legales del restaurante Villa Florida. El ejercicio práctico dice así: el restaurante Villa Florida S.A. debe calcular la nómina neta y los aportes para el mes de junio del año 2000XX. El único trabajador cocinero Carlos Araujo con los siguientes datos: salario base mensual 650, bono de productividad mensual 5.000, horas extras diurnas 2 horas, horas extras nocturnas 1 hora, laboró el día de descanso durante 4 horas, faltó de manera injustificada durante 1 hora, faltó un día de la jornada laboral por causa de salud presentando justificativo médico. La empresa realiza las contribuciones legales obligatorias: seguro social obligatorio, régimen prestacional del empleo, fondo de ahorro obligatorio para la vivienda. Para el seguro social, la empresa se encuentra ubicada en riesgo medio. La jornada de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Ok, para poder entender un poco lo que es la nómina neta, es el monto que un empleado recibe después de todas las deducciones realizadas en su salario bruto. El salario bruto es el total acordado antes de impuestos y otras deducciones, mientras que la nómina neta es el efectivo que llega a manos del trabajador. Las deducciones que afectan el salario bruto incluyen impuestos sobre la renta, contribuciones a la seguridad social, seguros y otras retenciones obligatorias o voluntarias. Ok, comenzamos con el llenado de la hoja de Excel. Entonces, el enunciado dice que es el nombre de la empresa donde trabaja Carlos, se llama Restaurante Villa Florida S.A. Periodo junio 2000XX. Nombre del empleado para el restaurante es Carlos Araujo. Tiene un cargo de cocinero. Dice que tiene una jornada de horas promedio diarias de ¿qué? Recuerde, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6, es decir, 8 horas diarias. Tiene un salario base mensual de 650. ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a calcular aquí? El salario base semanal. Entonces, el salario base semanal, la fórmula aplica, dice, salario base mensual por 12 meses entre 52 semanas. ¿Sí? Para yo poder obtener el salario anual, ¿verdad? Lo tengo que dividir por mis 52 semanas, que es la cantidad de semanas que trae un año, y por lo tanto mi salario base me va a dar un resultado. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que es el salario base mensual, ¿cuál es? 650,000. 650 por mis 12 meses, ¿verdad? Entre 52 semanas. Eso me va a dar 150. Salario base quincenal. ¿Cómo lo vamos a calcular? Aplicando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, mi fórmula dice que es el salario base mensual dividido entre 2. Sabemos que el mes trae 2 quincenas. La primera quincena va del 1 al 15 y la segunda quincena va del 16 al último del mes. Entonces decimos que 650, ¿verdad? Dividido entre 2.
Eso va a ser igual a 325. En Carlos, en el restaurante, tiene un bono de productividad mensual de 5,000. ¿Qué me falta calcular? El total salario normal mensual. Entonces, ¿qué pasa? El salario que estamos calculando es un salario que la ley orgánica del trabajo nos establece 3 tipos de salario: salario base, salario normal y el salario integral. El salario base es el salario con que se calcula las horas extras, entre otros, porque es la base. Es decir, el cocinero va a ganar 650 mensual. Entonces, para yo poder llegar a obtener un salario normal, se reúne el salario base, ¿verdad? Más todo lo que se le cancela al trabajador. Hablemos de comisiones, materias de comisiones, primas, horas extras, bonificaciones, entre otros. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Entonces, el total salario normal. Entonces, para eso vamos a aplicar la fórmula. Más, dice, que sería el total salario normal. El total salario normal, que es 650, ¿verdad? 650 más, ¿verdad? La bonificación, es decir, el bono de productividad mensual, es decir, los 5,000. Eso me va a dar un monto de 5,650. Ahora bien, ¿qué me falta calcular? El total salario normal quincenal. El total salario normal quincenal es el total, aplicamos la fórmula, es el total salario normal, ¿verdad? Normal mensual entre 2. Entonces decimos que sería más 5,650, ¿verdad? Entre 2. Eso me va a dar 2,825. A continuación, le cedo la hoja a mi compañera Vivian Singer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Singer y les voy a continuar explicando el ejercicio. A continuación se va a calcular el salario normal diario. Según la norma dice que esto va a ser igual a el salario total mensual, ¿verdad? Entre 30 días. Eso da un total de 188.33. Ahora sacaremos el salario normal por hora, que sería igual al salario diario entre 8 horas laborales, que es lo que indica que el señor Carlos Araujo está trabajando. Eso nos va a dar un total de 23.54. También tenemos las inasistencias injustificadas. Según el ejercicio, marca que tiene una inasistencia injustificada, por lo cual va a ser igual a una inasistencia injustificada de 1 hora por el salario de hora. Continuando, vamos a colocar los días de descanso y feriados laborados. En el ejercicio nos indica que él laboró el día de descanso durante 4 horas. La norma nos indica que por un trabajador, valga la redundancia, trabajar más de 4 horas o igual a 4 horas se le cancelaría
su salario normal, ¿verdad? Más sería su salario normal más una recarga del 50% de ese día. Lo que nos da un total de 282.50. Ahora, con las horas extras diurnas, sería aplicar la misma fórmula en el sentido de agregar el 50%, una recarga del 50%. Aquí sería sus 2 horas diurnas por su salario de hora, ¿verdad? Más el 50%, que sería por el 1. La recarga de 1.5. Eso nos daría un 70.63. Para calcular las horas extras nocturnas también nos indican que se le hace una recarga extra del 30% adicional al 50%. Entonces sería las horas trabajadas, que sería una hora extra nocturna. Entonces sería con su salario de su hora más la recarga del 50%, que sería por 1.5, más la recarga del 30%, que sería por 1.3. Eso me da un total de 45.91. Y para calcular el salario integral mensual, indica que es el salario total mensual junto a su bonificación menos las inasistencias injustificadas más lo correspondiente a los días feriados, sus horas extras diurnas y sus horas extras nocturnas, para obtener el salario integral mensual. Continuaremos con la explicación. Vamos a hacer, la vamos a llamar aportes de contribuciones para fiscales. De la empresa Restaurante Villa Florida, sea donde para quién va a hacer estos aportes. Para el cocinero Carlos Araujo. ¿Qué vamos a calcular aquí? Entonces, los aportes para fiscales son contribuciones de carácter obligatorio impuestas por la ley en caso de los empleadores. ¿Sí? En este punto voy a calcular los datos del Seguro Social Obligatorio y la base de cálculo para el régimen prestacional del empleo para el cocinero Carlos Araujo. Entonces, voy a aplicar la fórmula para calcular el salario normal mensual y obtener los datos para hacer las retenciones y a su vez los aportes. ¿Sí? Entonces, decimos que para calcular el salario normal mensual sería la suma del salario base. ¿Cuál es el salario base? El salario base mensual que gana Carlos Araujo en la empresa, en el restaurante Villa Florida. Entonces, sería aquí más los 650, más me dice la fórmula que va acompañado sobre la bonificación mensual que le da el restaurante a Carlos Araujo, que es un monto de 5,000 y lo dice el enunciado del ejercicio.
Entonces sería más los 5.000. Eso me va a dar como resultado 5.650. ¿Dónde lo podemos apreciar también este resultado? En el total salario normal mensual de Carlos Araujo, que lo tenemos en la hoja de nómina reflejado. Ok, ahora vamos a aplicar la fórmula para la base del cálculo del seguro social obligatorio y el régimen prestacional del empleo. Entonces, en este caso aplicamos la fórmula que sería el salario normal mensual, que ya lo calculamos, lo tenemos aquí, ¿verdad? Por los 12 meses, ¿verdad? Entre las 52 semanas por los 4 lunes que trae el mes para este caso. Eso me va a dar como resultado me va a dar como resultado 5.215, ¿verdad? Con 38. Continuando con el cálculo que realizó mi compañera de el cálculo del SSO, vamos a explicar las retenciones. Las retenciones en el ejercicio indica que la empresa está ubicada en un riesgo medio. Esto, según la normativa, indica que sus retenciones van a ser aplicadas para el SSO de un 4%, de un RPE del 0.50% y de un FAB del 1%. Para el cálculo de estas va a ser igual a el salario del base del cálculo del SSO, ¿verdad? Por ese 4%, dando como resultado 208.62. Para el RPE va a ser igual a la base de cálculo del SSO por el 0.50%, dando como resultado el 26.08. Y para el FAO indica que es el resultado del salario integral mensual, que serían 6.225, ¿verdad? Por ese 1%, obteniendo como resultado de 60.25. Para las retenciones totales se menciona que va a ser la sumatoria de las retenciones del SSO más la del RPE más la del FAO, teniendo como total de retención 294.95. Y su total a pagar va a ser igual entonces al cálculo de este salario integral menos las retenciones calculadas anteriormente, que fue un total del 294.95, y el total a pagar para esta empresa sería de 5.730.54. Ok, para calcular los aportes, igual basándonos en la información que nos da en el material de que está ubicada en un riesgo medio, sus aportes para calcular el SSO va a ser del 10%, el LP de un 2% y el FAUP de un 2%. Entonces nos indica la fórmula que va a ser igual a el cálculo base del SSO por ese 10% que nos indica la norma,
queda un total de 521.54, un 2%, el cálculo base del RPE, que sería 5.215.38 por el 2% para el aporte, dándonos un total de 104.31, y para el FAO, que va a ser igual a el salario integral mensual por ese 2% que nos indica la norma, dando un total de 120.51, obteniendo como resultado total de aporte la sumatoria del aporte del SSO más el aporte del RPE más el aporte del FAO. Así obtendríamos un aporte total de 746.36, lo que le da la culminación a esta parte del ejercicio. Muchas gracias. Para concluir, decimos que la nómina neta es una parte fundamental en la relación laboral y financiera entre el empleado y el empleador. Comprender su significado, cómo se calcula y qué componentes afectan su determinación es crucial para una gestión financiera adecuada, tanto para los trabajadores como para las empresas. Muchas gracias por su atención.